Hebreos 11:1-3 nos deja una definición afilada y radical. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta frase no habla de un optimismo ingenuo ni de una esperanza improvisada. Habla de una postura decidida del alma que confía en realidades más profundas que las que nuestros ojos pueden medir. La fe no es escapar de la razón, es ampliarla. No es negar lo sensible, es aprender a leer lo invisible con otras claves. Y es, sobre todo, el lenguaje con el que se comunica el reino de Dios con el corazón humano. 1. ¿Qué dice Hebreos 11:1-3 en términos sencillos? Certeza de lo que se espera. La fe no es una esperanza difusa, es una firme expectativa. Es la seguridad interior de que lo prometido por Dios ocurrirá, aunque las circunstancias aún no lo muestren. Convicción de lo que no se ve. Creer en lo invisible no es creer en cualquier cosa, sino en lo que Dios ha revelado y en la fidelidad de su carácter. Por la fe entendemos. La fe nos da ojos para comprender los orígenes y el propósito de la vida. Nos permite afirmar que el mundo visible no es lo último ni lo definitivo. Esta palabra confronta nuestra tendencia a medir la realidad solo por percepciones inmediatas. En lugar de eso, nos propone una mirada que onda más allá de la superficie. 2. La fe trasciende lo físico, no para evadirlo, sino para interpretarlo. Vivir por fe no es dejar de pensar en lo concreto, trabajo, relaciones, salud, es interpretar lo concreto a la luz de una historia más grande. Cuando la fe actúa, la pérdida no se convierte en aniquilación absoluta, sino en capítulo dentro de la fidelidad de Dios. La injusticia recibe esperanza, porque hay un juicio y una restauración que trascienden la cronología humana. La espera se transforma en escuela donde el carácter se forja. La fe, por tanto, no es un paracaídas pasivo, es la fuerza que orienta nuestras acciones en la arena de lo real. 3. La fe es el lenguaje del reino. Piensa en el reino de Dios como una cultura, tiene palabras, gestos, códigos. La fe es el idioma con el que uno se vuelve competente en esa cultura. Sin ese idioma, muchas de las acciones del reino parecen irracionales. Con él, dejan de serlo. Cuando Jesús habló de tener fe, no pidió una emoción, enseñó un modo de operar, perdonar, dar, ir, obedecer. Actos que el mundo llama imprudentes, salir hacia la misión, perdonar al enemigo, sacrificar comodidad por justicia, son traducciones prácticas de la fe, son la gramática del reino. Vivir como ciudadano de ese reino implica aprender a pensar y actuar conforme a principios eternos, no meramente según estadísticas o confort. 4. La fe entiende los orígenes, creer en el autor antes que en las apariencias. Hebreos 11:3 afirma que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Esto nos introduce a una lógica decisiva. La explicación última del mundo no está en el azar ni en el mero mecanismo, sino en la palabra creadora. Entender los orígenes en clave de fe cambia todo. El mundo no es producto de indiferencia, tiene un creador con intención. Tú no eres accidente, tu vida tiene propósito inscrito. La historia, con sus volteos, está en manos de aquel que dice y las cosas existen. Así, la fe no es una hipótesis filosófica entre otras, es la llave interpretativa que convierte fragmentos de sentido en una narrativa coherente, creación, caída, redención, consumación. 5. Historia para el corazón. Abraham, la apuesta de la promesa. La vida de Abraham es la narración clásica de la fe hecha carne. Dios le promete una descendencia, una herencia, una tierra. Abraham, siendo viejo y viendo que su cuerpo y las condiciones no avalaban la promesa, creyó a la promesa. Abraham creyó antes de ver. Cuando Dios le dijo por tu simiente, la lógica humana ponía obstáculos insalvables, la fe aceptó la palabra de Dios como más real que la evidencia visible. Abraham actuó conforme a esa fe. Dejó Ur, esperó, obedeció al punto de estar dispuesto a sacrificar a Isaac, no porque no amara a su hijo, sino porque su confianza en la promesa era tal que creía que Dios podía cumplir incluso después del aparente desastre. Fruto, la historia lo registró como padre de la fe, la promesa se cumplió y, a través de esa línea, vino la bendición para las naciones. Abraham nos enseña que la fe no es crédula, es valiente. No elimina la paradoja, sino que la sostiene confiando en la fidelidad divina. 6. Alegoría que ayuda a entender, la semilla que cree en la primavera. Imagina una semilla enterrada en la tierra fría del invierno. Desde fuera, todo indica muerte, oscuridad, frío, nada visible. Pero la semilla contiene en su interior la certeza de una promesa, sabe que bajo esa capa aparente está la primavera que le hará brotar. La semilla no ve la primavera,
pero lleva en sí la capacidad y la expectativa de brotar. La fe es como esa semilla, vive confiando en la promesa del que habló la primavera a futuro. Acción, la semilla no protesta, espera activamente, transforma su oscuridad en fuente de vida. Esta alegoría nos recuerda que la fe no niega la realidad del invierno, la atraviesa desde una expectativa mayor. La semilla es, simultáneamente, vulnerable y llena de promesa. 7. Fe y evidencia, una relación complementaria. Algunos piensan que fe y razón son enemigas. No es así, la fe trabaja con evidencia distinta. Hay evidencias internas, paz que confirma una decisión, evidencias históricas, testimonios, cumplimiento de promesas en el pasado, y evidencias transformacionales, vidas cambiadas. La fe sana cuando reconoce los datos del mundo, sin idolatrarlos. Escucha testimonios de la fidelidad divina que dan peso a la promesa. Practica, probando la certeza en actos concretos, dar, perdonar, obedecer, y observando el fruto. La fe no es cerrar los ojos, es abrir otros ojos. 8. Vivir por fe, prácticas concretas que traducen certeza en vida. Si Hebreos nos propone la fe como certeza, conviene preguntarnos cómo vivirla día a día. Algunas prácticas ayudan a cultivar esa certeza. Memoria de la fidelidad, registra y recuerda cómo Dios ha cumplido antes. La memoria fortalece la expectativa. Obediencia en lo pequeño, ejercer la fe en decisiones diarias, perdonar, dar, servir, prepara para las grandes apuestas. Comunión con la Escritura, la palabra es el alimento que confirma la promesa y orienta la espera. Oración expectante, no pedir con angustia sino con la paciencia de quien sabe que Dios actúa. Comunidad fiel, la fe se robustece cuando se vive con otros que testifican de la misma esperanza. Estas prácticas no garantizan ausencia de pruebas, pero sí una estabilidad para atravesarlas con sentido. 9. Riesgos de una fe mal entendida. No toda fe es saludable. Pueden surgir deformaciones. Fe superficial, creer sin compromiso ni transformación. Fe esquiva a la responsabilidad, usar la fe para justificar negligencia. Fe ciega y acrítica, idolatrar experiencias personales por encima de la Escritura. Por eso Hebreos presenta ejemplos de fe verdadera, gente que creyó y actuó, que perseveró a pesar del costo. La prueba no es su fracaso, sino su madurez en la prueba. 10. Conclusión, una invitación a apostar la vida. Hebreos 11:1-3 no es una definición técnica para ser guardada en un libro de citas. Es una invitación a formar la vida sobre algo más estable que el panorama cambiante, sobre la palabra y la fidelidad de Dios. Creer en lo invisible no es un salto irracional, es la decisión más razonable cuando se reconoce que el autor del universo es fiable. Termino con una paráfrasis que quiera quedarse en el pecho: la fe nos hace arquitectos de esperanza. Mientras otros miden el mundo por lo que se ve, nosotros dibujamos planos para una ciudad que todavía no se muestra, construimos con materiales que nadie a simple vista entiende, pero que en su día demostrarán haber sido la mejor obra. Apostar la vida a esa construcción es el acto más valiente y más real que alguien puede hacer. Que esta reflexión te anime a vivir con la certeza profunda de que lo invisible, cuando viene de Dios, es más cierto que lo visible. Que tu fe sea semilla que duerme con confianza en la tierra y despierta, segura, en la primavera prometida.